Bienvenidos al tercer episodio del capítulo 7. Hablaremos ahora de la preparación del tercio cervical, el cual es un paso muy importante para que nuestro tratamiento de conducto sea menos complicado. Empezamos. Preparación del tercio cervical. Exploración del tercio cervical. Antes de preparar el tercio cervical es necesario conocerlo. Para ello, su exploración con un instrumento endodóntico fino, por ejemplo, una lima tipo K número 10 o número 15, calibrado de modo que no alcance el tercio apical, proporcionará información sobre el número, la dirección, el diámetro de los conductos y además detectará la existencia de interferencias, curvaturas u otras modificaciones. El mismo instrumento señalará la inclinación adecuada para el acceso y orientará la selección del calibre de los instrumentos rotatorios que se utilizarán en su preparación. En continuidad con el acceso al conducto, debemos realizar la preparación del tercio cervical, que modificará su aspecto y sus dimensiones y le dará la forma de un embudo, lo que facilitará el acceso directo a los tercios medio y apical. Muchas escuelas recomiendan realizarla siempre, otras no la efectúan y algunas la hacen de acuerdo con las características del diente en tratamiento. Los autores prefieren realizarla conforme las características de cada conducto. Así, en conductos rectos y amplios, esta preparación podría obviarse. En cambio, en conductos estrechos y curvos, promueve una llegada menos tortuosa al tercio apical, lo que permite que los instrumentos trabajen en esa área con mayor facilidad. Además, en conductos con pulpa mortificada, ese procedimiento elimina parte de su contenido y reduce el riesgo de compactación de residuos en la región apical o de su extrusión hacia los tejidos periapicales. Instrumentos para la preparación del tercio cervical. Hay muchos instrumentos que se pueden utilizar para preparar el tercio cervical. Las fresas Gates Glidden y las de Largo son las más tradicionales. Los Orifice Shapers son algunas de las más recientes. La elección de uno u otro instrumento es personal. Al escogerlo, debemos recordar que la preparación del tercio cervical tiene por objetivo obtener una forma de embudo con base coronaria sin realizar desgastes excesivos que comprometan, por ejemplo, la zona de la forcación en los molares o la resistencia del diente. Fresas de Gates Glidden y Largo. La utilización de las fresas Gates Glidden durante el tratamiento endodóntico es un procedimiento consagrado. Las características de estos instrumentos permitirán la ampliación adecuada de las dimensiones del conducto. Los autores están convencidos de que los informes sobre fracturas durante el uso y la incidencia de perforaciones laterales en las raíces por desgastes excesivos son las características negativas más destacadas, lo cual demuestra la necesidad de conocer en detalle el instrumento, sus técnicas de uso, sus limitaciones y la anatomía del conducto. Aspectos morfológicos y funcionales. Las fresas de Gates Glidden son instrumentos rotatorios de tipo encaje, accionados a motor, fabricados por torneado a partir de un vástago de acero al carbono, de acero inoxidable o de níquel titanio. Presentan una parte activa cortante pequeña, de calibre variados en forma de pelota de fútbol americano, que ejecuta los desgastes. Diferentes empresas fabrican fresas de Gates Glidden de níquel titanio, que poseen mayor flexibilidad que las de acero inoxidable. Las fresas de Gates Glidden se componen de las siguientes partes: agarre o traba, intermediario, parte activa y guía de penetración. El agarre o traba es la parte que fija el instrumento al micromotor y es la que establece el control de su alineación y concentricidad. La porción final del agarre es plana de un lado, de modo que el instrumento encaja en una cavidad con la forma de una D dentro del micromotor, que le permite girar cuando se acciona el motor. Ese diseño es apropiado para velocidades bajas y medianas, cuyas pequeñas oscilaciones se neutralizan con la presión de la fresa sobre la estructura por cortar. En esa parte, que mide 13 milímetros, se hallan surcos que corresponden al número del instrumento, número que guarda relación con el diámetro de la parte activa. El intermediario, o también llamado cuello, es la porción que conecta el agarre a la parte activa y establece su longitud total. El diámetro del intermediario es importante, pues debe tener cualidades de resistencias a la fractura, permitir el acceso y la visibilidad adecuado y al mismo tiempo resistir las fuerzas laterales.
El cuello está compuesto en casi toda su extensión por un tallo cilíndrico liso que presenta variaciones bruscas de diámetro cerca del agarre y la parte cortante. Esta característica parece haber sido proyectada para que las fracturas se produzcan en ese lugar. Por lo general, las fracturas de las fresas Gates-Glidden se presentan en la porción más delgada de la parte cercana del agarre. La parte activa, o también llamado cabeza, de la fresa es la porción del instrumento que secciona la dentina. Es corta, entre 1.5 y 2.5 milímetros, y tiene forma de pelota de fútbol americano, y su diámetro varía según el número del instrumento. Las láminas de la cabeza forman una rosca helicoidal y terminan en una proyección lisa denominada guía de penetración. La disposición de las láminas impone que la fresa Gates-Glidden se emplee solo en el sentido horario, para obtener la máxima eficiencia de corte y para que los residuos producidos se expulsen hacia la cámara pulpar, es decir, hacia afuera. El ángulo formado entre la lámina y el eje mayor de la fresa se denomina helicoidal e influye en la acción, dado que permite que una lámina comience el corte antes de que la precedente haya terminado. Ese ángulo también hace que el movimiento de la lámina no sea perpendicular a la fuerza aplicada, lo que produce cortes pequeños o desgastes uniformes. El diseño en espiral favorece la eliminación de los fragmentos de dentina. Las dimensiones de la cabeza se adaptan a las normas internacionales de estandarización, que se presentarán más adelante. La guía de penetración tiene la forma de un cono de base circular, de aspecto liso, no cortante, posee como promedio 0.5 milímetros de longitud y desempeña la función de guiar el instrumento por la luz del conducto radicular durante su introducción, lo que evita la formación de escalones o perforaciones. El empleo correcto de la fresa Gates-Glidden presupone la existencia de un camino previo, ya que su extremo no tiene la capacidad para cortar. En los casos en que el conducto radicular no tiene la amplitud adecuada para la penetración de la fresa Gates-Glidden número 1, es conveniente ampliarlo mediante los instrumentos endodónticos. En los casos en que el conducto radicular no tiene la amplitud adecuada para la penetración de la fresa Gates-Glidden número 1, el cual tiene un diámetro cercano al instrumento de uso manual número 50, es conveniente ampliarlo mediante los instrumentos endodónticos manuales, con lo que se evita someter a esfuerzos excesivos la estructura frágil de la fresa que invariablemente determinan su fractura. La fresa de Gates-Glidden vienen en dos tamaños, 28 mm y 32 mm, cuya parte activa es de 15 mm y 19 mm respectivamente. Se presentan en 6 números, cuyos diámetros aumentan en forma progresiva y se corresponden con los patrones de estandarización de limas propuestas por la Asociación Dental Americana, la ADA. Para usarlas correctamente es conveniente seguir algunas indicaciones. Número 1. Las fresas Gates-Glidden se utilizan en micromotor y se las debe introducir con presión vertical suave y se las retira aún en movimiento. Fueron diseñadas para cortar dentina con rapidez durante el movimiento de introducción en el conducto. De este modo es recomendable solo una introducción, seguida de remoción sin ejercer presión sobre las paredes ya desgastadas. No debe quedar estacionada en un punto mientras gira. Por tener mayor cantidad de masa en la parte de la cabeza, si gira estacionada en un determinado punto, tiende a hacer un movimiento de traslación, que puede alterar la forma del conducto. El uso repetido de la misma fresa genera desgastes excéntricos. 2. La velocidad del micromotor debe ser lenta, entre 800 y 1000 revoluciones por minuto. Lenta y constante. Las modificaciones bruscas de velocidad, reducción o aceleración pueden crear las condiciones para su fractura. Al reducir la velocidad sin retirarla del conducto, quedará trabada entre las paredes. La aceleración provocará su ruptura. 3. Las fresas Gates-Glidden solo se deben utilizar con movimientos verticales, es decir, entrada y salida del conducto. Los movimientos de lateralidad en el intento de realizar desgastes localizados, como si fuese una fresa para el tallado de cavidades, determinan su fractura. La longitud y el diámetro del intermediario hacen que no soporten esos movimientos. 4. Estas fresas no cortan en profundidad, no hacen el conducto. Las presiones verticales exageradas ejercidas con esa intención causan su fractura. 5. La parte activa de las fresas de Gates-Glidden tienen sección circular. Si se las hace trabajar en conductos muy aplanados, pueden quedar sometidas a un esfuerzo excesivo y romperse.
6. La posibilidad de utilización de las fresas de mayor diámetro depende de la anatomía radicular de cada diente. Las raíces muy aplanadas con paredes muy estrechas exigen mayor cuidado. La observación de estos detalles es fundamental al seleccionar el número de la última fresa a emplear durante la ampliación del conducto radicular. Ciertas publicaciones plantean preocupaciones en relación con riesgo de accidentes debido al uso de estas fresas. De hecho, pueden ocurrir fracturas, perforaciones radiculares y preparaciones excéntricas generadas, en su gran mayoría, por la inexperiencia, la selección equivocada del calibre, la velocidad inadecuada, el entusiasmo o la falta de criterio de quien las emplea. En su ansia por ampliar el conducto, alumnos y profesionales poco habituados a las tareas endodónticas se valen de fresas número 3, número 4 o mayores y olvidan hacer la valoración de las condiciones, es decir, de la dirección y las dimensiones, de la raíz en tratamiento. Una fresa Gates Glidden número 3 equivale a un instrumento número 90, usado raras veces, incluso por profesionales muy experimentados. Utilizadas correctamente en conductos con diámetro adecuados y en raíces rectas o en partes rectas de raíces curvas y con dimensiones compatibles a las de la fresa, esos instrumentos son auxiliares de inestimable valor en la preparación del tercio cervical o incluso en la conformación de los conductos radiculares. Las fresas largo también se utilizan en la preparación del tercio cervical, con la parte activa cilíndrica y más larga que las fresas de Gates Glidden, con láminas helicoidales y guía de penetración semejante a la fresa de Gates Glidden numerados del 1 al 6, presentan dimensiones mayores y deben utilizarse a una velocidad de entre 800 y 1200 revoluciones por minuto. Los autores prefieren emplearlas cuando es necesario en dientes con un conducto único y amplio. Técnica de uso. El momento. La preparación del tercio cervical deberá realizarse antes de la odontometría. Con este recaudo se busca mantener estable la longitud de trabajo. Si no hay preparación previa, el instrumento tiende a rectificar el conducto y disminuir la longitud del trabajo. La preparación de los accesos antes de la instrumentación elimina ese riesgo. En conductos amplios, antes de usar las fresas de Gates Glidden, debemos realizar la eliminación del tejido orgánico y detritus del tercio cervical para evitar su compactación en el tercio apical. Un tiranervios usados en los milímetros iniciales del conducto, complementado por irrigaciones, proporciona el vaciamiento adecuado para que podamos usar las fresas. En conductos estrechos, los instrumentos que hacen la preparación del tercio cervical realizan al mismo tiempo su vaciamiento. Un instrumento explorador colocado en la entrada del conducto sugerirá el número de fresa que debe utilizarse y señalará la inclinación adecuada para el acceso. Con la cámara pulpar inundada con solución irrigadora, se introduce la fresa de Gates Glidden unos 3 o 4 milímetros en la parte recta del conducto y se la retira. En conductos amplios y rectos, la profundidad de la preparación cervical puede ser mayor. Incluso en dichos casos, estos instrumentos no deben llegar al tercio apical. Si al usar las fresas surgiera una barrera que dificulte su introducción, no la fuerce. Mida en el instrumento la profundidad del obstáculo y analice la radiografía inicial o tome una radiografía nueva con la fresa colocada. Puede haber una curvatura que empieza su progresión. Si existiera la curvatura, ese será el límite de la preparación del tercio cervical. La profundidad. La preparación del tercio cervical no tiene un límite exacto. Para calcular la longitud de la preparación, se restan 5 o 6 milímetros de la longitud aparente del diente obtenida en la radiografía inicial de buena calidad. Es decir, quedaría con una fórmula así. La longitud de preparación es igual a 1/3 de la longitud aparente de trabajo menos 5 o 6 milímetros. En dientes largos, el valor por obtener puede ser mayor. En dientes cortos, deberá ser menor. En conductos curvos, el comienzo de la curva es el límite. Una irrigación elimina los detritos provenientes del uso de la fresa de Gates Glidden. La cámara permanecerá inundada para que pueda usarse otra fresa. Por lo general, con el uso de las fresas de Gates Glidden número 1 o número 2 o de las fresas largo número 1, se alcanzan los objetivos. Si el conducto fuese muy amplio, pueden optarse por el uso de la fresa Gates Glidden número 3 o largo número 2. Las fresas de Gates Glidden se utilizan de menor a mayor o viceversa. En los casos en que el conducto presenta curvatura, la preparación del tercio cervical no deberá llegar a esta. En el tratamiento de conducto por medios mecanizados, la preparación del tercio cervical es imprescindible,
Por ello, la mayoría de los sistemas endodónticos accionados a motor posee instrumentos especiales para realizarlo. En conductos muy estrechos, donde es imposible el uso de estos instrumentos, la forma correcta de iniciar la preparación del tercio cervical requiere el empleo de limas manuales que solo trabajarán en el tercio cervical. En todas las situaciones, la irrigación antes y después del uso de estos instrumentos es de gran importancia, a fin de evitar la compactación de virutas dentinarias. Pasamos a otros instrumentos llamados los Orifice Shapers. Otra alternativa para la preparación del tercio cervical sería la utilización de los Orifice Shapers. Los aspectos morfológicos y funcionales de estos instrumentos es que son instrumentos de níquel titanio con punta no cortante, aunque muy aguda. Presentan una sección en forma de U con superficies de corte en vez de bordes cortantes. Son fabricados en una serie de 6 instrumentos de calibre y conicidad diferentes. Poseen una longitud total de 19 milímetros y su parte activa tiene 9 milímetros. A diferencia de los otros instrumentos mecanizados, presentan en el mango 3 rayas con los colores correspondientes al número. Deben usarse en contraángulos reductores, girados en sentido horario a una velocidad de entre 150 y 350 por minuto. Técnica de uso. Como se muestra en la figura, el instrumento número 3 se introduce hasta encontrar resistencia. Ese movimiento se repite 2 o 3 veces. A continuación, el Orifice Shaper número 2 se introduce un poco más, con la misma dinámica. El tercer Orifice Shaper número 1 alcanza la mayor profundidad. Entre el uso de cada uno de los instrumentos, la irrigación es indispensable. En conductos amplios es posible el uso de los Orifice Shaper de mayor calibre y conicidad, como el número 4, 5 y 6. Dada su conicidad, permite una preparación bien divergente de la entrada de los conductos, lo que proporciona las ventajas que se mencionan más adelante. Para establecer la correspondencia entre las dimensiones de fresas Gates Glidden y los Orifice Shaper, debemos relacionar el calibre de las primeras con el D10 de los últimos. Por ejemplo, el Orifice Shaper número 1, con diámetro 10 de 0.7 milímetros, corresponde a la fresa Gates Glidden número 2. Como se mencionó en el caso del uso de fresas Gates Glidden en conductos rectos, esta preparación puede llegar al tercio medio. En conductos curvos, la curva limita el nivel de penetración. La secuencia sugerida antes para el empleo de estos instrumentos es la que recomiendan los fabricantes, que indican el uso de los instrumentos de calibre mayor al de calibre menor, escalonado en el sentido corono-ápice. Los autores consideran que este procedimiento requiere de una experiencia clínica no siempre presente en los profesionales que se inician en la endodoncia. El uso al comienzo de la preparación de instrumentos más finos con el objetivo de crear un camino para los de mayor calibre hace sentir más seguridad. Esta maniobra evitará accidentes desagradables, como por ejemplo escalones, desgaste excesivo en la zona de la bifurcación, bloqueo con virutas dentina, entre otros. La preparación del tercio cervical, tal como se sugirió, permite el reconocimiento de muchas ventajas, y entre estas conviene destacar: 1. Amplía el tercio cervical y elimina las interferencias sobre los instrumentos, lo que facilita su acción en el tercio apical. En efecto, sin la interferencia de las paredes en el tercio cervical, el instrumento se libera y será posible percibir con mayor precisión la información transmitida por este respecto del tercio apical. 2. Posibilita que la aguja irrigadora penetre en profundidad e irrigue con eficacia el conducto, además de crear zonas de escape para la solución irrigadora, lo que permite una mejor circulación del líquido en el interior del conducto. 3. Libera el cono de gutapercha, el cono principal, de los ajustes del tercio cervical y medio, y de esa manera proporciona mejor percepción de su adaptación al tercio apical. 4. Crea espacios que posibilitan el reflujo del cemento obturador, lo que reduce la presión sobre el stop apical y la posibilidad de sobreobturación. 5. Facilita el uso de espaciadores, con lo que mejora la calidad de la obturación por la técnica de condensación lateral. 6. Cuando se emplean técnicas de obturación con gutapercha termoplastificada, tanto las agujas como los atacadores podrán penetrar a mayor profundidad. 7. En los tratamientos donde deba emplearse un anclaje intrarradicular, establece dimensiones muy adecuadas para esa exigencia.
8. Reduce el tiempo de instrumentación y por consiguiente el cansancio del paciente y el profesional. En todo momento es necesario considerar el diámetro inicial del conducto. La preparación del tercio cervical, independientemente del instrumento empleado, no debe crear un tercio cervical con diámetro mucho mayor y desproporcionado con relación al resto del conducto. Eso podrá determinar la producción de escalones que, contra lo deseado, dificultarán la conformación. Concepto de conicidad. La mayoría de los instrumentos endodónticos tiene la porción activa en forma de cono, con el vértice en la punta y la base al final de la parte activa, junto con la parte intermedia. Según las normas de estandarización, el diámetro de la parte activa de los instrumentos convencionales de uso manual aumenta 0.02 milímetros por cada milímetro desde la punta hacia la base. Este aumento del diámetro de la parte activa se denomina conicidad. En este caso hay un aumento constante de 0.02 milímetros y la conicidad se denomina 0.02 o 2%. En instrumentos de conicidad 0.04, el diámetro del cono aumenta 0.04 milímetros por cada milímetro y así sucesivamente. Con esto terminamos el capítulo 7 y si bien el libro nos da una serie de pasos a seguir, esto es meramente informativo y no debe seguirse al pie de la letra como una receta de cocina, ya que cada diente tiene sus peculiaridades y solo lo podremos notar cuando estemos realizando el tratamiento. Creemos también que es importante practicar la preparación del tercio cervical en una maqueta o en un simulador previamente a hacerlo en paciente, ya que el autor nos menciona la importancia de la experiencia, debido a que algunos profesionales que no están entrenados podrían ocasionar accidentes. Sin embargo, una vez dominada la técnica, nuestros tratamientos de conducto avanzarán mucho más rápido. Si te gustó este capítulo, suscríbete, dale like y comparte. Nos vemos en el capítulo 8.